A Esta todos nosotros conferencia comenzará a grabarse. los que somos, todos los que somos creyentes en Dios, necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y es que en esta tarde vamos a hablar acerca de Dios. Y sabemos que realmente quién o qué es Dios es un gran misterio. Realmente es un gran misterio, es un gran secreto el saber qué cosa es Dios. Si nosotros vamos a las escrituras, vamos a encontrar que un misterio es una verdad que habiéndose hallada oculta, ahora ya está divinamente revelada. ¿Ve? No sabíamos quién era Dios, ni qué cosa era Dios, hasta que Dios mismo empezó a revelarse. Dios mismo empezó a revelarse a nosotros. Recién el hombre empezó a saber quién era Dios. Recién empezó a conocer el hombre quién era Dios cuando él empezó a revelarse. Es imposible conocer a Dios, es imposible saber de Dios si Él no se revela. El hombre, nosotros necesitamos que Dios se revele a nosotros para poder saber quién es Él, quién es Él. Hoy en día existe la necesidad de tener una mejor comprensión de aquel en quien empleamos tanto tiempo, las energías en rendirle culto. Es importantísimo saber de Dios. Nosotros le dedicamos toda nuestra vida a Él. Le amamos, le creemos y necesitamos nosotros tener un entendimiento claro, un conocimiento correcto de lo que es Dios, para que nuestra adoración no sea en vano. Así que el conocimiento más importante es acerca de Dios. La revelación más importante para nuestras vidas ahora, la más grande de todas las revelaciones, es Dios. Alguien entró y se ha ido. Tenemos nosotros el entendimiento claro de lo que es. No tenemos nada prácticamente, nada en qué creer, nada en qué confiar, absolutamente. Entonces, de ahí es que encontramos en la Biblia uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, que se llamó Moisés. Dios se presentó a Moisés. Dios se presentó a Moisés. Y cuando Dios se presentó a Moisés porque Moisés no sabía quién era Dios. Moisés fue un hombre muy preparado. Él iba a ser el heredero del faraón. Y Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. La civilización más avanzada que existía en ese tiempo eran los egipcios. Hasta el día de hoy, la ciencia actual no ha podido superar la ciencia de los egipcios, de la tierra de los faraones. Moisés estaba enseñado a la religión de los egipcios. Moisés tenía todo el conocimiento de lo que era Dios y quién era Dios, pero se equivocó Moisés, porque pensando él que conocía a Dios, en realidad Moisés todavía no conocía a Dios. Por esa razón, hizo mal las cosas. Mató a un egipcio y salió huyendo de Egipto Moisés. Entonces, cuando se presentó Dios a Moisés, Moisés no sabía quién era.
No sabía. Él vio una columna de fuego en una zarza y veía que la planta no se consumía con ese fuego, con ese calor. Moisés se acercó y dijo, ¿quién eres tú? La primera pregunta que hace un creyente es, Señor, ¿quién eres tú? Yo quiero conocer quién eres tú, porque existe la necesidad de saber quién es aquel a quien nosotros estamos creyéndole, a quien nosotros estamos recibiéndolo. Entonces Dios le habló a Moisés y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde pisas, santo es. Moisés por primera vez recién supo quién era Dios. Recién Moisés se encontró con Dios. Y la pregunta de Moisés, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de tus padres. Recién Moisés supo que había encontrado, recién se había encontrado con el Dios verdadero. Todo lo que él sabía había sido falso. Todo su conocimiento religioso que él tenía había sido en vano. Recién Moisés encontró el camino verdadero cuando se encontró con el verdadero Dios. Eso mismo es para usted y ese también es para mí. Para todos es igual. En el Nuevo Testamento se volvió a repetir la historia con el gran apóstol San Pablo. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? La ley fue Moisés. ¿Quién escribió la gracia? ¿Quién escribió los libros de la iglesia en el Nuevo Testamento? Fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo también creía que conocía a Dios, pero en realidad estaba equivocado. Pablo, lo que tenía Pablo era una religión sin Dios. Pablo se encuentra con Jesús y nuevamente Dios se presenta al apóstol Pablo y le dice Pablo, ¿quién eres tú? Pablo le dice, ¿quién eres tú? Y Dios le contesta al apóstol Pablo, yo soy Jesús. Miren, yo soy Jesús. ¿Y qué cosa estaba viendo el apóstol Pablo? Estaba viendo una columna de fuego. Es lo que estaba viendo el apóstol Pablo. Entonces, esa pregunta de quién eres tú o qué cosa eres tú está en el corazón de todos nosotros. Y si el Creador, el Dios Todopoderoso, no se viene a nuestras vidas y se revela a nosotros diciéndonos quién es Él, nosotros vamos a estar perdidos. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia y Él ha llegado a nuestras vidas y se ha presentado a nosotros y nos ha dicho que Él es el Señor Jesús. Y nosotros hemos aceptado al Señor Jesús. Yo creo que ustedes también creen y aceptan al Señor Jesús. ¿Quién es Él? Él es el Señor Jesús. Hoy Él es el Todopoderoso. Él dice, yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el que es, que era y que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Así dice el Señor Jesús. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y el Señor Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte y yo tengo las llaves del infierno.
Ya se presentó Él, ya se presentó Dios a cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a conversar acerca de ese Dios. Entonces, yo quiero invitar aquí voluntariamente a algunos hermanos que nos acompañan acá, que están en estos momentos con nosotros. Yo quisiera invitarlos para que participen. Hace un momento yo he dicho de que Dios es un misterio y que los secretos de Dios pertenecen a Dios. Y lo único que pertenece al hombre es lo que Dios revela al hombre, ese es lo único que nos pertenece. Me invitaría, hermano Carlos Otiniano, yo le haría a usted una pregunta, hermano Carlos, una pregunta para que usted en esta tarde nos colabore, nos participe en esta reunión. Dígame, hermano Carlos, ¿se puede conocer los secretos de Dios? ¿Se pueden conocer los secretos de Dios? Hermano Carlos, le escucho. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga a todos los hermanos presentes. Buenas tardes. Sí, hermano, amén. Amén. Vamos a leer el libro de Deuteronomio 29. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a si nosotros podemos conocer o no podemos conocer los misterios de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra, porque acá todo lo que dice la palabra de Dios es verdadera y toda palabra de hombre es mentira. Entonces nosotros queremos saber la verdad y nosotros tenemos que agarrarnos de la verdad. Deuteronomio 29. Todos con sus Biblias en Deuteronomio 29. Y dice así la palabra de Dios. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Una vez más, hermanos, lo voy a repetir. Dice, las cosas secretas, los misterios de Dios, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando dice la palabra de Dios, hermanos, que la palabra, que estos misterios son para nosotros, las cosas reveladas son para nosotros, acá la palabra de Dios, hermanos, nos dice que son para sus hijos. La palabra de Dios, nos duela o no, hermanos, la palabra de Dios ha sido, el Señor, escondida. En la palabra de Dios nosotros tenemos misterios. Hay muchas cosas que no son visibles al hombre natural, porque han de discernirse espiritualmente. Nosotros, por medio de la palabra de Dios, podemos ver muchas cosas en incógnita, no podemos comprender. ¿Por qué? Porque no nos ha sido revelada la palabra de Dios, porque eso solamente lo da Dios. Dios nos da esa revelación. Él nos puede mostrar. Hay muchas cosas que son de Dios, que son misterios, que son cosas de Él, son cosas secretas. Y solamente para nosotros es solamente las cosas que han sido reveladas, que Él permite que nosotros podamos saber por medio de su palabra, por medio de su revelación. Leamos, hermanos, el libro de Lucas, capítulo 10, 21. A ver, ¿qué dice el libro de Lucas 10, 21? Vamos al libro de Lucas 10, 21. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, nuevamente, escondiste, dice, estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando, nos está diciendo acá, que hay cosas que nuestro Señor lo ha escondido del ojo natural, que hay cosas que a Él le place, hermano y hermana, que solamente usted lo pueda conocer. Por eso es que mi vecino no lo puede conocer, el otro hermano quizás no lo puede conocer, no lo puede ver, porque Dios es el que revela, Dios es el que da estos misterios, Dios te lo da y te lo revela. Entonces, de todo el conocimiento que es Dios, porque nosotros en nuestra mente finita, en nuestro pequeño cerebrito que nosotros tenemos, nuestro cerebro, queremos comprender a Dios, queremos entender a Dios, queremos que toda esa magnificencia, toda esa eternidad, podamos comprenderla con nuestra mente, pero no lo vamos a poder. Todo lo que conocemos de Dios es por su palabra. Y todo lo que nosotros podamos entender es por la revelación que nos ha dado Él en nuestro corazón. Vayamos, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 10. ¿Qué nos dice el libro de Mateo 13, 10? Mateo 13, 10. 13, 10 y 11. A ver, vamos a ver qué dice acá la palabra de Dios. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús les hablaba por parábolas, miren hermanos. Él respondiendo, les dijo, porque para vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No les es dado. Amén. Entonces, la palabra nos dice acá que para vosotros es dado los misterios del reino, para nosotros, para conocerlo nosotros. Ahora, cuando dice estas cosas, hermanos, nosotros, para nuestros hijos, como lo he leído en 29 de Deuteronomio, está hablando de los hijos de Dios, está hablando de gente escogida, está hablando de un grupo. ¿Qué son esos grupos? ¿Quiénes son ese grupo? Porque la Biblia no es para todos. La Biblia ha sido hecha por el Señor para el creyente, hermano. Grabemos eso en nuestro corazón. Para el creyente. La palabra de Dios es para el creyente, para el que cree. Esa es la verdad. Entonces, si nosotros creemos al Señor, si nosotros le creemos con todo nuestro corazón, Dios Todopoderoso está obligado a su palabra a revelarlas en nuestro corazón. Amén, el Señor les bendiga, hermanos. Esa es la respuesta a la pregunta que hizo nuestro hermano Reinaldo. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Micrófono, hermano, el micrófono, actívelo. El Señor lo bendiga, hermano. El Señor lo bendiga. Ya tenemos entonces la participación de acá de un hermano de que sí se puede conocer los secretos de Dios. Pero los secretos de Dios están reservados solamente a los hijos de Dios. No está para toda la gente, sino solamente para aquellos que son los hijos de Dios. Los misterios, es importante el saber eso. Y dígame, hermano Carlos, con respecto a eso, dígame, ¿tuvo Dios un hijo o no? Diga, el Señor tuvo un hijo. A ver, leamos la palabra de Dios en el libro de Lucas 1:35. A ver qué nos dice Lucas 1:35, hermanos. Vamos a ver. Leamos Lucas 1:35. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Desde el 34, vamos a leer desde el 34, hermanos. A ver, Lucas 1:34, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice,
Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Acá vemos cuando María le pregunta esto al ángel, cuando el ángel le dice que ella va a tener un hijo, va a quedar embarazada. Y María tenía esa interrogante al ángel, dice, ¿cómo va a suceder esto si yo no conozco varón? Nosotros sabemos que para que venga un ser humano al mundo, tiene que haber un acto sexual, tiene que haber una unión entre un hombre y una mujer para que suceda eso. Entonces ella dijo, pero ¿cómo va a suceder esto? Leemos en el 35 y vamos a ver acá qué dice. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, lo cual también, escuchen esto hermanos, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No le está diciendo va a ser el Hijo de Dios. Le dice será llamado el Hijo de Dios. Entonces, sabemos que acá la palabra de Dios nos está diciendo esto. Entonces, la gente en este tiempo, la mayoría de personas piensan que Dios se hizo, que tuvo un bebé, un hijito, ¿no? Que Dios está aquí parado, el Padre, muchos lo pintan a un anciano con barba, y el Hijo a su costado, ¿no? Otro ser, otra persona, ¿no? Que dice que el Hijo y el Padre son dos personas diferentes. Entonces, eso no es así. Leamos lo que dice la palabra de Dios, grabemos eso que dice que será llamado Hijo de Dios. No, tomemos eso en cuenta. No nos olvidemos de esa parte. Leamos el libro de Mateo 1:23. ¿Qué nos dice Mateo 1:23? Vamos a ver qué nos dice Mateo 1:23. Mateo 1:23 nos dice, y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está ahí. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios dice que era Dios con nosotros. Él era el Emmanuel. O sea, no era otro Dios, no era un hijo. Era ese Dios que estaba arriba en los cielos. Él se hizo hombre. Él se hizo carne. Dios estaba con nosotros. Él caminó aquí en la tierra, se sentó en una mesa, tomó un vaso de agua. Él era como uno de nosotros, formó a ser parte de su creación. Eso hizo el Creador, formó parte de la creación. Leamos el libro de Isaías 9:6. ¿Qué nos dice Isaías 9:6? Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Miren lo que nos dice el libro de Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Tenemos dos padres? ¿Tenemos dos dioses? No, hermanos, es un solo Dios. Ese es nuestro Dios, Jesucristo, uno solo, hermano. Él es nuestro Dios todopoderoso que se hizo carne, que vino a esta tierra a hacerse hombre para poder redimirnos, para poder volvernos a nuestro estado en el principio, como nosotros éramos. Entonces, el plan de Dios era eso. Ese era el plan de Dios.
Leamos también, hermanos, el libro de Primera de Timoteo 3:16, hermanos. Hay escrituras para respaldar estas cosas, hermanos. Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo 3:16. Dice así. Indiscutiblemente, hermano, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Una vez más tocó el tema del misterio, hermano. Es que es verdad, no es tan fácil asimilar eso. Es un misterio. Es un misterio porque les crea duda a la gente. No es como nadar contra la corriente, dice, todos creen en Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces yo también tengo que hacer lo mismo porque me van a decir loco si yo creo diferente. Así es, pero este misterio les ha sido revelado a sus hijos, les ha sido revelado. Dice, Dios fue manifestado en carne, hermano, nosotros somos carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él estuvo acá, hermanos, cuando él partió de acá, cuando él ascendió, después de que resucitó y se mostró a sus discípulos, fue recibido en gloria, hermano. Así fue. Él pasó por todas estas etapas. Él es el primogénito de la resurrección, para que nosotros, así como Él vive, nosotros también vamos a vivir. Así como Él tiene vida eterna, nosotros también tenemos vida eterna por su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Porque esa sangre no era ni de María ni de José, esa sangre era sangre de Dios. Es por eso, hermano, que nosotros nos agarramos de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos va a salvar. Si nos agarramos de esa sangre, no de nuestras obras, no de lo que podemos ser, no si soy bueno, no si ayudo acá, o hago lo otro, o esto. No. Si nos agarramos de la sangre de Cristo, esa sangre es la que nos limpia, es la que nos santifica, hermano. Gloria a Dios. Y también tomemos, hermanos, el libro de Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Vamos a leer, dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Es maravillosa, es hermosa la palabra. ¿Por qué es hermosa? Porque es miel a nuestros labios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado estas cosas para nosotros, para no estar como el mundo, perdidos, sin razón de ser, sin saber por qué hemos venido a este mundo, hermano. Dios nos ha dado ese regalo, ese privilegio, hermano, de poder conocer su palabra, de poder conocer sus misterios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermano Reinaldo, por esa pregunta. Amén. Gloria a Dios. Amén, Carlos. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por participar también de esta reunión. Ya nos hablaste acerca de que sí se puede conocer los misterios de Dios, porque es Dios el único que puede revelar sus cosas a sus hijos. Ahora nos hablas acerca también del Hijo de Dios. Yo quisiera preguntar también a otro hermano acá que se encuentra en la reunión, si podemos ver a Dios. Ahí hay otra pregunta, por ejemplo, ¿podemos ver a Dios o no podemos verlo a Dios? Yo quisiera invitar para esto, para que nos comparta el hermano Mario. Hermano Mario, Dios te bendiga.
Dios lo bendiga, hermano Reinaldo, y Dios los bendiga a todos los que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias. Bueno, para responder a esta pregunta, la respuesta la encontramos en la Biblia. A ver, quisiera ver si alguno, por favor, alguno de los invitados puede leer Juan 4:24. De repente, la señorita Liliana, Lucero o el señor Luis Mario, si tienen su Biblia por ahí, que me ayuden a leer Juan 4:24. Levante la mano el que lo tenga para que le habiliten el micrófono. Si lo tienen ahí, por favor. Ahí está, ya está ahí. Sí. Juan 4:24. Amén, hermano. ¿Lo leo? Ya ven. Sí, hermanito, a Amén. ver, por favor. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Amén. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios, ¿qué cosa es? Es un espíritu, ¿correcto? Entonces, no lo podemos ver con estos ojos. Con estos ojos que tenemos de carne, no lo podemos ver, por cuanto es un espíritu. Pero también encontramos en la Biblia Juan 1:18. Está un poquito más atrás, donde lo aclara mucho más. Juan 1:18. Está un poquito más atrás. Si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor. Amén. Amén. Ahí creo que el señor Luis Mario, el hermano Luis Mario lo quiere leer, si es que lo tiene. Juan 1:18. A ver si alguien lo puede leer, por favor. Amén, hermano. Amén. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Ahí está más claro. El Señor Jesús lo aclara más todavía. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Repito, la pregunta fue, ¿no? ¿Se puede ver a Dios? La respuesta está acá en Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, no. La respuesta es no. Nadie jamás ha visto a Dios. La Biblia lo declara. Amén. Esa es la respuesta, hermano. Amén, hermano. Amén. Yo quisiera agregar un poquito más sobre eso, porque Dios es un espíritu, Dios es un espíritu santo, Dios es un espíritu santo, y nosotros no lo podemos ver porque Él es un espíritu santo, pero aunque no podemos verlo a Dios, sí es posible verlo a Él manifestado o manifestándose. Hace un momento hemos podido ver al hermano Carlos, que nos ha compartido las escrituras acerca del Hijo de Dios. Entonces, en este mismo versículo de San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Ahí dice punto y coma, punto y coma. A Dios nadie le vio jamás. Luego dice, el unigénito, miren, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios
se ha dado a conocer. ¿Cómo? En un cuerpo llamado Jesús. Dios se ha manifestado a la tierra como hombre. Se llamó Jesús. ¿Y qué cosa era Jesús? Jesús era la manifestación de Dios. Todo aquel que podía verlo a Jesús estaba viéndolo a Dios. Por eso Jesús decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque Jesús es la manifestación física, humana. Dios se hizo hombre. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Dios se hizo hombre para que el hombre lo pudiera ver, para que el hombre lo pudiera escuchar, para que el hombre lo pudiera tocar. Y él caminó sobre la tierra. Dios mismo caminó sobre la tierra como un ser humano. Y por eso podemos ver lo perfecto que era Jesús, lo amoroso que era Jesús, lo paciente que Él fue. Él nos amó. Nunca hubo un ser humano, jamás existió un hombre como Jesús. Y el mundo pudo conocer a Dios en Jesús. Y hoy nosotros podemos conocerlo, podemos verlo a Él en Jesús. Entonces, quiero hacer una ilustración y quiero que me acompañen en estos momentos. Quiero que me acompañen en estos momentos que voy a hacer una ilustración. A ver, usted cuando me ve a mí, usted no me ve. ¿Por qué usted no me ve a mí? Porque yo soy un alma. Yo soy un espíritu. Y cuando yo hablo con usted, yo hablo a su espíritu de usted. Lo que usted ve a mí es mi cuerpo. Son mis manos. Son mis oídos. Pero yo vivo dentro de este cuerpo. Yo soy un espíritu. Yo soy un alma. Pero usted no me puede ver a mí por cuanto yo soy un espíritu. Yo soy un alma. Usted lo único que ve es mi cuerpo. ¿Qué cosa es mi cuerpo? Mi cuerpo es la parte física, la parte visible que yo tengo para hablarle a usted, para dirigirme a usted. Pero un día yo iré y dejaré este cuerpo. Nunca nos hemos visto el uno al otro, porque yo no le puedo ver su alma y usted tampoco puede ver mi alma. Pero sí nos vemos nuestros cuerpos y conversamos de hombre a hombre en el cuerpo humano. Nosotros somos espíritus. Nosotros somos almas viviendo en un cuerpo humano. Así similar es con Dios. Dios se hizo hombre para que los hombres lo pudieran ver a Él. Pero Dios es espíritu. Y la única manera verdaderamente que nosotros nos vemos el uno al otro es en la carne, es en el cuerpo, que nos conocemos, hablamos, conversamos, etc. Pero en realidad nosotros somos seres espirituales. Dios quiso eso.
condescender a ser un hombre para que los hombres lo pudieran ver a él. ¿Y qué cosa es Jesús? El unigénito, dice San Juan, que él es el unigénito. Él le ha dado a conocer. Entonces, vemos a Jesús, vemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, para que los hombres lo pudieran ver a él. Él condescendió a ser un ser humano. Él era Dios hombre. Dios hombre. Eso es lo que era Jesús. Dios les bendiga. Quería compartir algo más. No sé si podría nuestro hermano Mario hablarnos si hay alguna forma en que podamos ver a Dios. Tantas maneras que hay como Dios se manifiesta. Amén. Amén, Que hermano. nos pudiera compartir alguna forma en que Él es manifiesto a la humanidad. Amén, hermano. Bueno, si hay alguna forma en que podamos Sí, ver a Dios. Esa es una pregunta que se ha hecho desde que inició la edad de la iglesia. Se ha hecho esa pregunta. Si hay alguna forma en que podamos ver a Jesús. Quisiera invitar a abrir sus Biblias en Juan 14:6. Vamos a Juan 14:6, donde ahí vemos que se hace esa petición también. Perdón, Juan 14:8 es. O leamos desde el 6. Ahí Jesús está conversando y dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice en el versículo 7, si me conocieseis, también a mí, a mi Padre, conocerías. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Entonces Felipe, que estaba con Jesús, le hace una petición en el versículo 8. Felipe estaba con todos los apóstoles ahí reunidos y le hace una petición a Jesús en el versículo 8 y le dice, dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces, él está haciendo una petición. ¿Qué cosa era? Él quería que les muestre el Padre. Él decía, no, está bien, Señor, tú, ya, está bien, Jesús, tú eres el camino, la vida, ¿no? Pero muéstranos al Padre. Tú dices que está en ti, que el que lo ve a ti, ¿no? Pero muéstranos al Padre, le dice Felipe, ¿no? Queremos ver al Padre. Entonces Jesús mismo le responde en el versículo 9. En el versículo 9, ahí Jesús le responde y le dice, como el Padre me amó, también yo os he amado, y estad en mi amor. Entonces, Jesús le está diciendo que el Padre le está diciendo que tanto han caminado con él y todavía no sabían quién era el Padre. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿no? Se dice, si Dios es tan grande, entonces, ¿por qué no lo podemos ver? La gente todo dicen, Dios es grande, muy grande es Dios, es grande, ¿no? Pero entonces, si Dios es tan grande, ¿por qué no lo podemos ver? Entonces, de acuerdo a la Biblia, podemos encontrar, conforme a la Escritura, cuatro formas en las cuales podemos ver a Dios. Cuatro formas.
en las cuales una persona puede ver a Dios. Entonces, no hay nadie, ninguna otra persona que pueda ver una forma de Dios si no es por estas 4 formas que les voy a compartir ahora en la Biblia. Y para empezar, quisiera narrar una historia, si me lo permiten, amigos, hermanos, una historia. Amén. Voy a narrar una historia para que pueda ilustrar, ¿ok? Quisiera que me sigan y me acompañen en esta historia. La historia dice así: había una vez un joven cristiano. Este joven cristiano le preguntó a su mamá: mamá, ¿hay alguna forma en que podamos ver a Dios? Entonces su mamá le responde: ¿por qué, hijito? Dijo ella: yo no lo sé. Pregúntaselo a tu maestra de la escuela dominical. Así que el joven cristiano se fue a preguntarle a su maestra de la escuela dominical. Y ella le dijo: yo no lo sé. Pregúntaselo al pastor. Entonces el joven se fue al pastor. Y el pastor le dijo: no, tú nunca podrás ver a Dios. Ningún hombre puede ver a Dios. ¿Qué estaba haciendo el pastor? Estaba citando el versículo Juan 1:8, Juan 1:18, que acabamos de leer hace un rato, ¿recuerdan? Donde dice que nadie jamás le ha visto a Dios, ¿correcto? ¿Es correcto, hermanos? Amén. Entonces Amén. Sí. el pastor Amén. estaba citando Juan 1:18. Estaba dando una respuesta bíblica. Amén. Entonces Amén. cuando el joven cristiano recibió esa respuesta del pastor, él se desanimó. Él se desanimó. Entonces un día, este joven vivía en el campo. Ya un día el joven se embarcó en el río con un viejo pescador, un señor pescador ya anciano. Él se fue a pescar al río, ya, y cuando estaban río arriba en el bote, en el barco, cayó una tormenta. El joven cristiano se sentó en la popa del bote navegando y de pronto escuchó el ruido de los remos cuando el pescador miraba, cuando el pescador estaba ahí y de pronto cayó una tormenta. Cayó una tormenta de pronto. Entonces fue ahí cuando el joven cristiano volteó y vio al joven pescador, luego de la tormenta, que miraba a lo lejos el arco iris. Entonces se quedó mirándolo. ¿Por qué? Porque el viejo pescador estaba llorando. El viejo pescador estaba mirando el arco iris y estaba llorando. Entonces el joven cristiano notó que él estaba llorando. Notó que las lágrimas corrían por las mejillas del viejo pescador y este joven se emocionó. Y con esa emoción se acercó al viejo pescador y le preguntó: Señor, voy a hacerle una pregunta que ni mi madre, ni mi profesora de la escuela, ni mi maestra de la escuela dominical, ni mi pastor pudieron contestarme. Y le dijo: si Dios es tan grande, ¿por qué no lo podemos ver? ¿Cualquier hombre puede ver a Dios, Señor? Entonces, esta pregunta conmovió al viejo pescador. Entonces, él colocó los remos del bote sobre sus rodillas y dijo al joven: Dios bendiga tu corazoncito, hijo.
todo lo que yo he visto desde hace 40 años ha sido a Dios. Entonces, ¿qué nos dice esta historia? Usted debe tener a Dios en su corazón para poder verlo. Usted tiene que tener a Dios en su corazón para poder ver a Dios en su universo. Si usted no lo tiene a Él en su corazón, usted nunca va a poder ver a Dios. Y yo amo verlo a Él en su universo. Esta es una historia que quería compartirlos porque aquí vemos que primeramente la Biblia dice que no lo podemos ver a Dios porque Él es un espíritu y dice que nadie lo ha podido ver. Pero sí hay una forma de verlo a Dios en su universo, en todas las cosas que Él ha creado. Toda la creación está llena de Él. Toda la naturaleza, los cielos, las estrellas, ahí es donde mora Él. Esa es la creación de Dios. Y ahora, si nosotros podemos ver a Dios, tener a Dios en nuestro corazón, tenerlo a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida personal, vamos a poder ver a Él en todas las cosas. Eso es lo que narro en esta historia. Ahora, habíamos mencionado, ese es su universo. Ahora, quisiera que alguien, por favor, me ayude a leer 2 Corintios 5:18. No sé si alguien puede leerlo, por favor. 2 Corintios, o si lo puedes poner en pantalla para que alguien lo pueda leer, hermano. 2 Corintios 5:18. Amén, hermano, ahí está. A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? De repente uno de los invitados lo puede leer. A ver, Luis Mario, hermano Luis Mario, ¿puede leer, por favor? Sí, claro, por supuesto. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, acá la Biblia nos dice que Dios nos reconcilió a sí mismo por Cristo. Amén. Nosotros creemos que Dios está en su Hijo. Como mencionaba el hermano Reinaldo, Dios está en su Hijo. Eso lo podemos encontrar en Juan 10:30. Vamos a Juan 10:30. No sé si alguien lo puede leer, por favor, Juan 10:30. Acá está, amén. Dice, Juan 10:30, del 30 al 38, perdón, del 30 al 30, acá lo leo. Del 30 al 38, dice, amén, gracias. Del 30 al 38. Acá está. Dice, yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Respondiéndole Jesús, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedráis? Respondiéndole los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondiéndoles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo te dije, dioses sois?
Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque a mí no creéis, creed a las obras, para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, hay más escrituras. También tenemos Juan 12:45, Juan 14:7 y Juan 17:10, donde la Biblia indica que Dios está en su Hijo. Entonces, todo aquel que vea al Hijo, lo ve a Él. Amén. Entonces, Él no solamente era un profeta, Él era Dios. Como decía Jesús, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre. Nosotros sabemos que Dios estaba en su Hijo. Nadie podía hacer las obras que Él hizo. Él actuó como Dios. Él sanó como Dios. Él se levantó de entre los muertos como Dios. Él probó que era Dios. Como dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Ahora, ¿ustedes se acuerdan en esa parte de la Biblia donde Jesús llora en la tumba de Lázaro? No sé si alguien ha leído esa parte de la Escritura cuando Lázaro muere y Jesús llora. Bueno, eso prueba que él era un hombre. Él era un hombre, porque lloró como cualquier persona de los que estamos acá. Pero cuando él dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó de la tumba, ese ya no era un hombre ya. Ese era Dios en el hombre. Aleluya. Entonces, prueba de que Dios lo podemos ver en el Hijo. Dios estaba en el hombre. Hermanito, ¿puedes compartir Mateo 14 del 15 al 21? Mateo 14 del 15 al 21. Y si algún invitado lo puede leer, por favor. Mateo 14, 15, 21. Mateo 14 del 15 al 21. Amén. ¿Lo puedes compartir? Amén. Si no, acá lo leo. Amén. Entonces dice, y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide a las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Entonces, no eran
no eran peces crudos, eran peces ya cocinados. ¿Qué clase de átomos tomó él, el hermano, cuando él proveyó los panes y los peces cocinados, horneados para las multitudes? Él tenía átomos en su mano, él era el creador. Jesús creó, él creó, él creó peces en la multiplicación de los panes y los peces, que muchas veces hemos leído la historia, cuando Jesús dio de comer con 5 panes y 5 peces. Dios creó, él tenía la creación en sus manos. Jesús era un hombre, pero él creó, él tuvo la creación de esos panes y de esos peces. Él es el creador de todo. El creador estaba en él. Él era el creador. Ahora, él era un hombre también. Él se cansaba. ¿Recuerdan cuando él estuvo en la barca con los apóstoles y él se recostó a descansar? Ese texto, bueno, ese me vino a la mente ahora, pero no lo tengo el texto, pero si algún hermano lo tiene, me lo puede alcanzar. Pero sí lo recuerdan, hermanos, lo voy a buscar. Creo que está en Mateo. Cuando el Señor estaba en la barca y él se cansaba. O también cuando estaba en la multitud y alguien tocó su vestidura, el borde de su vestidura, y sintió que salió poder. También. Amén. Mateo 8. Mateo 8, 23. Dice, y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Amén. Entonces, en esa parte nos relata que Jesús también se cansaba, como cualquier persona. Él era un hombre. Amén. Entonces podemos ver que a Dios lo podemos ver en el Hijo. Lo podemos ver en el universo cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Podemos verlo en el Hijo, en la forma del Hijo. Ahora, Dios está en su universo, está en su palabra, está en su Hijo. Ahora, ¿qué acerca de su pueblo? Habíamos mencionado que había 4 formas de ver a Dios. En su universo, en su palabra, en su Hijo y en su pueblo. Vamos a ver un poco del pueblo. En Juan 14, 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 14, 20. También en el Antiguo Testamento podemos encontrar el testimonio de un hombre llamado Eliseo, ¿no? Donde Eliseo era un siervo de Dios. En Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. En Segunda de Reyes 4. Vamos a leer esa historia.
En Segunda de Reyes 4. Del 8 al 37. Rápidamente, vamos a buscar. Ya, amén. Acá encontramos la historia de un siervo de Dios llamado Eliseo. Dice, y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan, y cuando por allí pasaba, veníase a su casa a comer del pan. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. Yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero, para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Versículo 11. Y aconteció que un día vino él por allí y recogióse en aquella cámara y durmió en ella. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a este sunamita. Y como él la llamó, pareció ella delante de él. Y dijo él a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Has menester que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí, ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y parió un hijo a aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Y como el niño fue grande, aconteció que un día salió a su padre a los segadores y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y él dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía y murióse. Ella entonces subió y púsolo sobre la cama del varón de Dios, y cerrándole la puerta salióse. Llamando luego a su marido, díjole, ruégote que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva. Y él dijo, ¿para qué has de ir a él hoy? No es nueva luna ni sábado. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar una borrica y dijo al mozo, guía y anda, y no me hagas detener para que suba, sino cuando yo te lo dijere. Partióse pues y vino al varón de Dios al monte del Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita. Ruégote que vayas ahora corriendo a recibirla, y dile, ¿tienes paz? ¿Y tu marido? ¿Y tu hijo? Y ella dijo, paz. Y luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió de sus pies, y llegóse Giezi para quitarla. Mas el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto
motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo un hijo a mi señor? ¿No dije yo que no me burlases? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi bordón en tu mano y ve, y si alguno te encontrare y no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y siguióla, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y declaróselo diciendo, el mozo no despierta. Y viendo Eliseo, y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba tendido, muerto sobre la cama. Entrando él, entonces cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Después subió y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, paseóse por la casa a una parte y a otra, y después subió y tendióse sobre él, y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y díjole, llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró y echóse a sus pies, e inclinóse a la tierra, después tomó a su hijo y salióse. Amén. Entonces aquí vemos en Segunda de Reyes la historia cuando nos habla de una mujer que le había mostrado su hospitalidad a este varón de Dios. Le mostró una hospitalidad a Eliseo. Ella y su esposo tenían un pequeño cuarto para él donde él podía recostarse en una cama y descansar para que duerma, ¿no? Para que descanse mientras pasaba por ahí cuando se iba a orar. Ella y su esposa habían percibido de que él era un hombre de Dios. Ahora, si ella lo honraba, ella estaría honrando a Dios. Repito, si esta mujer lo honraba, estaba honrando a Dios, porque Dios estaba en ese hombre. Dios habitaba en ese varón de Dios. Dios habitaba en Eliseo, un hombre. Ella reconoció no al hombre, sino que la mujer reconoció a Dios en el hombre, dentro del hombre. Era Dios en el hombre. Entonces, aquí vemos cómo nosotros podemos ver a Dios en el hombre, ¿correcto? Podemos ver a Dios en su pueblo, manifestándose a través de una persona de carne y hueso. Lo podemos ver a Dios. Podemos ver a Dios en su universo, teniendo a Dios en nuestro corazón. Podemos ver a Dios en su palabra, la cual nosotros podemos leer. Podemos ver a Dios en el Hijo, haciendo prodigios, señales y maravillas, como lo relata la Biblia. Ahora mismo. ¿Y cómo lo podemos ver a Dios? Lo podemos ver a Dios en su pueblo, en las personas, en el pueblo de Dios, en los hombres de Dios, en los varones de Dios. Ahí podemos ver a Dios. Entonces, perdonen que me explayé un poquito, me pasé los minutos, pero era un poquito amplia la respuesta
de esas 4 formas que bíblicamente hemos tratado de responder, que podemos ver a Dios en esas 4 formas. En las formas en 4 podemos ver a Dios. En su universo, en su palabra, en su Hijo y en su pueblo. Amén. Dios los bendiga. Shalom. Amén. Adelante, hermano Reinaldo. Mario, amén. Gracias. Gracias. Dios lo bendiga. Ha estado muy hermoso escucharte. Muy hermoso la ilustración y todo. Si podemos, entonces ya saben que podemos verlo a Dios, ¿verdad? En las estrellas, en el universo, en la creación, en su palabra, en Jesús, en su iglesia. Yo quiero, ya que hemos estado hablando de Jesús y de Jesús y de Jesús, yo quiero invitar al hermano Vicente, encuentra por ahí hermano Vicente, para que nos hable. Quiero invitar al hermano Vicente para que nos comparta también en esta tarde, ya que hemos hablado acerca del Hijo de Dios. Yo quiero saber si se encuentra en línea el hermano Vicente. Sí, hermano, sí se encuentra en línea. Amén. Amén, ¿está escuchando? Sí, hermano. bendiga, hermano. Amén. Hermano Vicente, por favor, quiero invitarlo también para que nos comparta algo de lo que usted tenga ahí con respecto a María, con respecto a María. Dios lo bendiga, hermanitos. Mis saludos a cada uno de ustedes, hermanitos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanito. Compártanos, hermano. Disculpe, hermanito, pero creo que eso no era la pregunta. La pregunta es, ¿tuvo mamá o no tuvo mamá Dios? María, ¿tuvo madre Dios o no tuvo mamá Dios? Ahí vamos, hermano. Hermanito, Dios lo bendiga a todos los presentes, hermanos. Hemos hablado bastante, hermanito, de Dios, hermanitos, y yo creo, hermanito, que como se ha hablado ya de que Dios es espíritu, los hermanitos que me han antecedido, hermanos, ya han tomado el libro la Biblia, en Juan 4:24, que dice Dios es espíritu. Hermano, Dios también es eterno, es creador. Hermano, es Dios todopoderoso, como habla la Biblia, hermanitos, en Apocalipsis, ¿no? En el 1:8 de Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Hermanitos, vamos a leer también en el libro de Mateo, donde dice, hermano, el nacimiento del Señor Jesucristo. A ver, hermanitos, leamos Mateo. Voy a leer, hermanitos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido
del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarlo secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanito, acá encontramos que dice: fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, vámonos también a leer, hermanitos, en el libro hermanito, de Salmos 2:7. Salmos 2:7, hermanos. Dice la palabra: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén, hermano. Entonces, hermanos, de acá se puede saber que Dios mismo, hermano, engendró a su hijo. Vamos a leer, hermanito, el libro de Hebreos 7:3. Hebreos acá dice la palabra: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, hermanitos, Dios, Él es Dios, hermano, y no puede María no puede ser la madre de Dios, ni tampoco José puede ser el padre de Dios. El hermanito puso ese germen de vida en el vientre de María, por lo cual también, hermanito, no hubo ningún contacto sexual entre María y José para que venga el Hijo de Dios.
Dios lo hizo todo, hermanitos. Por tanto, no podrían ser ellos los padres de Dios, hermano. Amén, hermano. Y ese niño que vendría, Amén. Jesucristo, hermano, es Dios. Y vino, hermano, de esa manera en carne humana. A él le llamábamos, hermano, se le llamaba el Hijo de Dios. Por eso es lo que, hermano, como humano, él también oraba al Padre. Hermano, Dios manifestado en carne, como ya mis hermanos han hablado bastante, hermano. Dios lo bendiga, hermanos. Eso es lo que he podido responder, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Cambio, hermano. Amén. Amén, hermano. Ya escuchamos que nuestro hermano Vicente nos ha compartido acerca de que Dios, Dios no tuvo, Dios no tuvo madre. Nos ha compartido de que Jesús fue el Hijo de Dios. Jesús fue el Hijo de Dios. Entonces, abramos Mateo capítulo 12, versículo 46. Vamos a compartir un poco más, algunas escrituras más, y aclarémoslo un poquito más eso de que no tuvo madre. Porque nosotros que él nació, ¿verdad? Él nació en un vientre de una mujer. Mateo 12, 46, por favor, si lo pudieran leer. Amén, hermano. La palabra será en nombre del Señor Jesucristo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Amén. O sea, tenía Jesús más hermanos, tenía hermanos, tenía Jesús. Y en ninguna parte de la Biblia Jesús la llama a María madre. Jesús nunca la llamó madre a María. Cuando Jesús se refería a María, mujer, ¿qué tienes tú? Mujer, he aquí. Estos son mis padres, mi madre y mis hermanos. Podría leer los textos que siguen. Yo era un versículo, pero hay más versículos adelante del capítulo que ha leído Mateo. Voy a buscar. Hay más textos ahí, o sea, Mateo 12. Mateo 12, 40. Hay más textos ahí que hay que leer. Mateo 12. ¿Dónde está? A ver. En San Juan, hermano. San En el Juan. libro de San Juan. Mujer, he aquí a tu hijo. Lo que quiero decirle es, Jesús nunca le llamó mamá a María. Jesús nunca la llamó mamá. Amén. ¿Por qué? Porque en realidad, María fue un instrumento de Dios. Dios usó para venir él a la esencia. Él usó a María. Pero tenemos que darle su lugar que corresponde a María ahí. María fue Jesús, no fue la...
por cuanto es imposible que Dios pueda ser padre, porque Él es el creador. Dios, el creador, no puede ser hijo de una criatura que Él crea. Jesús en ninguna parte de la Biblia le llama madre, sino le dice mujer, porque el mayor título que puede tener una mujer es eso, mujer. Jesús la llamó mujer. Mateo capítulo, abran Mateo 12, leamos el versículo 46. Versículo 46. Y también hay un texto, que no he traído textos con respecto a esto, pensé que le mandé. Hay otro texto donde cuando Jesús se perdió, de 12 años también, ahorita no lo tengo a la mano, cuando Jesús se perdió. Bueno, Mateo 12, versículo 6, lo tienen ahí. Leamos esa parte que está ahí. Leamos aparte hasta el versículo número 50, hasta el 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, hermanos, afuera, y le querían hablar. O sea, el Señor Jesús se encontraba predicando la palabra. Él estaba con una multitud de personas a quienes él les estaba hablando la palabra. Y cuando viene María, María viene con los hermanos del Señor Jesús. Y ella fuera, esperando que Jesús interrumpa la predicación, interrumpa la enseñanza que él está haciendo para salir a atender a María. María, en la parte de afuera, esperando que Jesús salga al encuentro de ella. Versículo 47. Versículo 47. Y le dijo uno, he aquí, miren lo que le dice, ve. He aquí tu madre. Miren, por favor, tienen que captar las escrituras, ¿Quién le dice eso? Uno de los que estaban ahí presentes, se acerca a Jesús y le dice, Señor, tu madre, tu mamá. Así le dice, tu mamá. ¿Correcto? Ustedes deben haber leído esto ya. Deben haberlo leído esto. Le dice, tu mamá y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, como quien dice, ya llegó la mamá, la que manda, no la que tiene autoridad y tiene que salir afuera porque es tu mamá. Jesús le contesta y le dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? Le contesta Jesús. ¿Mamá? ¿Cuál mamá? Así le dice Jesús, ¿cuál mamá? ¿De qué mamá me hablas tú? Le contesta el Señor radical, bien radical. Pareciera que el Señor Jesús estuviera ahí malcriado, ¿no? Le estuviera faltando el respeto a su mamá. Uy, Jesús está que le falta el respeto a su mamá. Está que la desconoce. Claro, lo que pasa es que el Señor Jesús sabía que la Iglesia Católica Romana la iba a levantar a María como la mamá de Dios. Por eso que Dios sabía, el Señor Jesús sabía todas las cosas. Entonces ese hombre, ¿por qué dices tú que mi mamá? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Le contesta Jesús. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, le dice, he aquí mi madre, y aquí mis hermanos. Estos son mi madre. Así le dijo.
Mi madre no es la que está afuera, mi madre son los que están acá, acá delante de mí. Estos son mi madre, estos son mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana, y también ese es mi madre. A ver, vayámonos a ese texto, ya lo han encontrado, donde Jesús se perdió y María con José buscaban. Lo han encontrado, Mateo hermano, para que me lo dé, 12:46. para poder leer. ¿Ah? Mateo 12:46. Ah, no. Es Lucas 2:49. Lucas 2:49. Vayamos a San Lucas 2:49. San Lucas, capítulo 2, versículo 49. Leamos desde el versículo 40 y 42, 41. A ver, leamos San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Ya, hasta el 50. ¿Lo tienen ahí? Leamos esta parte. Leamos esta parte de la Biblia. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Supiesen y su madre, pensando que estaba en compañía, anduvieron camino de un día, buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Todos los que le oían guiaban inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, nos has hecho así. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? La corrigió a María, porque María estaba que le decía al Señor Jesús, le estaba diciendo al Señor Jesús, tu padre y tu madre, así le decían que nosotros somos tu padre y tu madre, te hemos estado buscando. Le dijo, ustedes no son mi padre. Mi padre es el que está en los cielos. Yo tengo un padre que está en los cielos y es necesario que esté en los negocios de mi padre. Y entonces, para dar por finalizado este tema, vayámonos al capítulo 1 del libro de los Hechos.
capítulo 1 del versículo del libro de los Hechos. Acá en la Biblia encontramos nosotros a María habiendo estado juntamente con los discípulos. Ella también se había arrepentido de sus pecados. María había reconocido su condición de pecadora. María se había convertido al cristianismo. María estaba entre los discípulos, esperando la venida de una promesa para todos los creyentes, el Espíritu Santo. María estaba buscando el bautismo del Espíritu Santo, María, como cualquier creyente común. Capítulo 1, versículo 14. Amén. Capítulo 1, versículo 14. Ahí no la encontramos a María ordenando, mandando, teniendo autoridad sobre los discípulos, porque era la mamá de Jesús. No, no es, ahí no hay que la mamá de Jesús, simplemente ella era un creyente más, un convertido más ahí entre los que estaban ahí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Como vuelvo a repetir, María es la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque ella en su vientre estuvo en el vientre de María y María también dio a luz a Jesús. Pero no es la madre de Dios, como lo quiere hacer pasar la Iglesia Católica Romana. Quiere hacerlo creer que Dios tuvo mamá y Dios nunca puede mamá. Entonces, ahí estaba María. María es una bienaventurada por cuanto Dios escogió a ella entre todas las mujeres. ¿Para qué? Para que en su vientre llevara el Señor Jesús de nuestro Redentor. Entonces encontramos acá que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. María también oraba a Jesús. María estaba orando a Jesús. Estaba en ruego a Jesús, María. ¿Ve? Juntamente con las mujeres y con los hermanos. También estaban los hermanos de Jesús, que también se habían convertido a la fe en Jesús. María estaba ahí, un creyente en Jesús, era una creyente en Jesús. María era una seguidora de Jesús. Entre todos los seguidores, ella también estaba siguiendo el camino de Jesús. Entonces, aquí en Hechos lo presenta la Biblia a María orando, pidiendo perdón por sus pecados y rogando a Dios que le dé el bautismo del Espíritu Santo. Acá está María entre la congregación y es hermoso poder ver el lugar que le correspondió a María en el plan de Dios. Ella fue una mujer que creyó, que se convirtió, que perseveró juntamente con los creyentes, esperando la venida
venida del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, María también recibió el bautismo del Espíritu Santo, María en Pentecostés. Y María también caminó en el río. Cuando Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, María, los hermanos del Señor Jesús y todos los creyentes se bautizaron en las aguas. Porque Pedro dijo, arrepentidos y bautícense para perdón de pecados. ¿Ve? Entonces María también entró a su bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Hoy María está en la gloria. María está allá en la gloria hoy. Entonces nosotros tenemos que dar cada cosa lugar que corresponde. Pero eso de hacerla María, la Madre de Dios, ya es una cosa aberrante, porque Dios es madre. Dios es el creador, el Señor Dios Todopoderoso. Y Él es el que ha creado los cielos y la tierra. Y antes que exista María, Dios es el eterno. Pero sí hay que... El papel le ha dado como mujer. Es bienaventurada entre todas las mujeres al haber llevado entre al niño, al poderoso. Dios les bendiga en esta tarde. Dios les bendiga por su compañía y por su presencia en esta reunión. Damos ya por finalizar esta reunión, siendo ya las 7 de la noche, ¿correcto? Porque tenemos programado solamente tener esta reunión de 5 a 7 p.m. A 7 en estos momentos, y quiero hacerle a ustedes extensivo mi agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy en esta reunión, invitándolos para este domingo nuevamente a las 5 de la tarde. Esperamos poder contar con la presencia nuevamente de todos ustedes. Si alguien tiene algo que decir, le dejo la palabra, pero yo por mi parte me despido en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor los bendiga, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Las otras intervenciones quedan para la siguiente semana. Señor los bendiga, hermano. Amén, hermano. Amén, le bendiga, amén. hermano. Shalom, hermano. Dios le bendiga. Gracias por la Dios le invitación. bendiga Muchas a gracias. todos. Gracias, Reinaldo, por la invitación. Gracias. Gracias, Reinaldo. Gracias, Mario. Gracias, Alexis. don Mario. Señor los bendiga, don Mario. Y Dios la bendiga a toda la Vicente, a familia. todos, Carlos. Ya, don Mario. Amén. A todos. A todos, hermanos, Dios le bendiga a todos con Dios todo. les Shalom, bendiga. shalom. Amén. 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 Shalom. Que el Señor los bendiga, hermanito. Shalom, shalom. El Señor sea con Shalom, cada hermanito. uno de Shalom. nosotros. Gracias. Saludos al Amén, hermanito amén. Shalom. Joseph. Feliz cumpleaños también. Un poco retado. Feliz cumpleaños. Amén. Shalom. Amén. 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 Sí, cumple.